Continuando con este tema, Forjadores del Cristianismo en su segunda edición. Se anexa otro gentil, experto en filosofía, el cual también es abogado, e ingresa al cristianismo. Parte 22. Tertuliano de Cartago. Otra figura que surge en este proceso es Tertuliano de Cartago, Quinto Septimio Florente Tertuliano. Tertuliano estudió leyes, era filósofo y abogado, luego se convirtió al cristianismo y comenzó a desarrollar un enorme trabajo literario, especialmente contra Marción, al cual consideró un hereje. ¿Cuál es la importancia de Tertuliano? La importancia está fundamentada en tres aspectos fundamentales. 1. Afirma con Ireneo, que ha llegado un momento en que todos los obispos deben unirse y establecer el principio de sucesión apostólica, como clave para establecer qué es cristianismo y qué no es cristianismo. Decía Tertuliano, todo aquel que se atreva a enseñar la Biblia sin estar en la línea de sucesión apostólica, debe ser declarado y condenado. Y es Tertuliano el primero que afirma que el obispo que más conocimiento tiene es el de Roma, porque esa iglesia fue formada por Pedro, y por lo tanto los obispos de Roma se les deben asignar la sucesión apostólica. Anexo un fragmento de Tertuliano al respecto. Porque, ¿quién estando en sus cabales puede creer que ignorasen algo aquellos a quienes el Señor puso como maestros, todos los cuales fueron sus compañeros, sus discípulos, sus íntimos? A ellos les explicaba por separado todas las cosas oscuras, a ellos les dijo que les estaba dado conocer los secretos que el vulgo no podía comprender. Ignoró algo Pedro, a quien llamó piedra, sobre la que había de edificarse la iglesia, quien obtuvo las llaves del reino de los cielos, y el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Tomado de _objetos Tertuliano. Punto 2. También afirma con Marción, que no existía posibilidad alguna de diálogo, el verdadero pueblo de Dios no podía estar compuesto por creyentes judíos, ya que aquel se trataba de un pueblo nuevo, o sea los cristianos, destinado a sustituir al pueblo hebreo. Tertuliano apunta que a partir de Juan el judaísmo cesó, y dejó paso al cristianismo con su evangelio. Y que Pablo sería una clara muestra de que las viejas costumbres y leyes judías habían decaído para siempre. De hecho, habla de Pablo como el destructor del judaísmo. También dice, el pueblo de los judíos sería el primero, pero inferior al cristiano en afecto, dice Tertuliano en su Adversus, Marcionem 3. 24, 9. A su vez, se pone de manifiesto la idea de que Dios creó dos pueblos, uno mayor y anterior, el judío, y otro menor y posterior en el tiempo, el cristiano, de tal forma que el segundo estaría predestinado a subyugar al primero, y que éste serviría al segundo. Tomado de Tertuliano, Adversus, Judaeos, 1. 4-5 y Cipriano, Ad Quirinum, 1. 19. ¿Está usted entendiendo cómo nace esta doctrina conocida actualmente como la teoría del reemplazo, también llamada teología de la suplantación, o teoría de la substitución, o supersesionismo? La cual implica una interpretación parcial del Nuevo Testamento, cuyo argumento es que la actual relación de Dios con los cristianos reemplaza la relación que anteriormente tenía con el pueblo de Israel. ¿Sabía usted que, cuando aplica esta doctrina se convierte por analogía en discípulo de Marción y Tertuliano? Es por ello, que cuando comenzamos a investigar las fuentes históricas salen estos detalles, que muchos creen que son sacados de la interpretación bíblica, y no de la disertación de un filósofo gentil. Punto 3. Su conversión al montanismo. ¿Por qué se convierte al montanismo? Cuando él ve que su enseñanza de jerarquizar la iglesia está causando el efecto deseado, es decir, que lo que dijere el obispo de Roma es lo que se podía creer, entonces él llegó a la conclusión de que no tenía la posibilidad de llegar a ser obispo. Sobre este particular, Robertson menciona también, como posible el hecho de su molestia, con lo que había visto en la iglesia, especialmente los celos, aunque también se dice que pudo haber sido algún maltrato que se le dio lo cual lo exasperó, y terminó por refugiarse con ellos. Tomado de Robertson, Historia de la Iglesia Cristiana. Volumen 1, 110. Se convierte al montanismo no solamente para aprender más teología, sino para aprender nuevas disciplinas espirituales, hablar en lenguas y otros dones espirituales. Sin embargo, algunos dicen que, los montanistas los movía un celo por buscar apartarse y vivir en santidad, el perfeccionismo y legalismo,
todas las cuales Tertuliano también apoyaba. Estaba buscando apartarse para Dios, ser puro, y alejarse de la hipocresía que había encontrado en la Iglesia. Lawson, Pilares de la Gracia, volumen 2. 112-113. Se puede ubicar a Tertuliano entre los años 210 al 215 después de Cristo. Del tercer siglo donde se convierte al movimiento carismático de Montano. Punto 4. La cuarta característica de Tertuliano era el concepto de la Trinidad. Usted tiene que recordar que para la época de Tertuliano, existe el movimiento llamado monarquista, y este era un movimiento para defender la unidad de Dios contra la cantidad de intermediario, o aeones que habían establecido los cristianos gnósticos, y el dualismo de Marción. El Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. Referente a esto les anexo un fragmento de su opinión. Porque la filosofía es el objeto de la sabiduría mundana, intérprete temeraria del ser y de los designios de Dios. Todas las herejías en último término tienen su origen en la filosofía. De ella proceden los eones y no sé qué formas infinitas y la tríada humana de Valentín, es que había sido platónico. De ella viene el dios de Marción, cuya superioridad está en que está inactivo, es que procedía del estoicismo. Tomado de @objetos_tertuliano.pdf. Tertuliano llegó a la conclusión que esas teologías estaban equivocadas, y fue el más grande enemigo del monarquismo, adopcionismo o modalismo. ¿Cómo luchó Tertuliano contra esto? Preste mucha atención para que capte el concepto. Tenemos que recordar primeramente que el movimiento monarquista defendió que hay un solo Dios, que es rey, que es monarca, y que ese monarca nunca cambia, simplemente se disfraza en ocasiones del Padre, ocasiones del Hijo, y en ocasiones del Espíritu Santo. También tenemos que recordar que se llama modalismo porque son los modos en que se revela el mismo Dios. También tenemos que recordar que se llama adopcionismo, porque Jesús fue adoptado para ser el cuerpo del Mesías. ¿Qué decía Tertuliano sobre todo este movimiento? Él estaba en contra de la parte del modalismo, modo de la revelación de Dios, pero no necesariamente en contra del monarquismo, Dios, rey, monarca. ¿Cómo explica todo esto? Tertuliano para explicar todo esto toma su conocimiento de leyes, abogado, y dice, no porque existan diferentes personas se daña una monarquía, no porque existan diferentes personas se atenta contra una monarquía. ¿Cómo podemos explicar esto, de Tertuliano? Recuerde nuevamente, que él está en contra del modalismo, no en contra del monarquismo. El modalismo es el mismo Dios pero que se disfraza. El monarquismo que hay un solo Dios, monarca y rey. Tertuliano confronta el modalismo diciendo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas separadas, no disfrazadas en modos de revelación de Dios. Observe con mucha atención, lo que nos llega de una carta de Tertuliano y lo que predicó. La mayoría de los creyentes están asustados con respecto a esta dispersación, que tres existen en uno, constantemente nos echan en cara que somos predicadores de 2 o 3 dioses, mientras los griegos rechazan entender la dispersación de 3 en uno. En cuanto a esto, encontré el siguiente comentario. El misterio de la encarnación es explicado magistralmente por Tertuliano en el Tratado de Carne Christi, en el que combate las tendencias docetistas siempre amenazantes. La antropología de Tertuliano es original y vigorosa, y puede estudiarse particularmente en su Tratado de Ánima, el primer libro que un autor cristiano dedicara especialmente a esta cuestión. Tomado de Tesoro_Tertuliano_01. En referencia a esto dice, de la misma manera, también, cuando define al Cristo mismo como uno solo, sacude las fantasías de aquellos, que exhiben un Cristo multiforme, que hacen que Cristo sea un ser y Jesús otro. Tomado de Tertullianus, de Carne Christi, PDF. Traducido del inglés al español. ¿Qué significa estas palabras de Tertuliano? Significa que cuando empieza a hablarse de la Trinidad, esto causó revuelo, y hubo cristianos que protestaron diciendo que da la impresión que se está hablando de 3 dioses, y tanto los creyentes gentiles, como griegos, rechazaron el entender esta fórmula de 3 en 1. ¿Cuántos entienden lo que se está diciendo hasta aquí? Porque dicen ahora que cuando se lee tal o cual versículo, se puede ver la Trinidad allí. Siendo esto en un principio no aceptado por todos los creyentes, ya que era totalmente nuevo, y desechado por una gran parte.
La única respuesta a esto es, la repetición dogmática, sin base ni investigación. Es como una mentira que se cuenta muchas veces, termina siendo aceptada solo por tradición y costumbre. Imagínese por un segundo, si el dogma creado por los padres apologistas gentiles del cristianismo, hubiesen dividido a Dios en 12 partes. Sencillo. Muchos cristianos hoy en día dirían que en Dios existe un dodecágono, pero igual sigue siendo uno. Y que eso se puede encontrar al leer tal o cual verso bíblico. Sé que suena gracioso, pero no lo es. Seguimos. Vamos a tratar de entender el razonamiento de Tertuliano. Él decía, a fin de ser un padre yo debo tener un hijo, porque yo nunca podría ser un hijo para mí mismo. Así que para ser un hijo yo tengo que tener un padre, porque es imposible para mí ser mi propio padre. ¿Recuerda usted que Tertuliano abrazó el movimiento de Montano, que era un sacerdote pagano convertido al cristianismo? El mismo Montano que habló en lenguas, tuvo experiencias con el Espíritu Santo junto con Priscila y Maximila, y según ellos, habían llegado a través de esa experiencia a una nueva dispensación para la humanidad, la dispensación del Espíritu. ¿Se le parece esto a usted a algo conocido? Seguía diciendo Tertuliano, si Cristo es Dios el Padre, entonces cuando dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, él de hecho, Jesús, está estableciendo que hay uno encima de él, que es otro diferente a él, un Padre y un Dios distinto a él. Pablo de la misma manera donde quiera que ha hablado dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo explica Tertuliano estos pasajes y a Jesús? Decía, Jesús tiene dos naturalezas, solamente la humana murió en la cruz, mientras que la divina partió de él al momento de morir. Y como se cita a Tertuliano entre los cristianos actuales una y otra vez, y ni ellos mismos saben, que lo están siguiendo en su teología. Estos conceptos de Tertuliano, crean serios problemas a su teología. Piense un momento en esto. Si una persona tiene dos naturalezas, y esas, dos naturalezas, constituyen su persona, pero cuando esa persona muere, solamente una naturaleza muere. ¿Se puede decir que realmente esa persona murió? Cuando realmente la otra parte o naturaleza no murió de esa persona. ¿Se puede considerar realmente muerte a esto? ¿Lo que pasó en la cruz fue realmente una muerte o una muerte aparente? Pero nosotros nos hacemos esta pregunta. Si la parte divina o la naturaleza divina partió de Jesús al momento de su muerte, y solamente la parte humana se quedó con él en la cruz, ¿significa entonces que en definitiva un mortal puede llevar el pecado de toda la humanidad? Esta es una seria e interesante pregunta. ¿Por qué? Usted tiene que saber que la doctrina de la Trinidad católica cristiana enseña que la única base sobre la cual puede existir la redención del hombre, es que Jesús sea divino, o sea que sea Dios mismo. ¿Está usted entendiendo lo que yo quiero decir? Muchos católicos tristemente desconocen la base de la doctrina la cual enseña esto. La doctrina de la Trinidad católica cristiana dice que Jesús es Dios encarnado en forma humana, que si Jesús no es divino, es decir, una encarnación de la divinidad, él no podría haber hecho un sacrificio que produjera los créditos suficiente para salvar a la humanidad. Señores, si a un teólogo cristiano que se basa en esta doctrina de la Trinidad, usted le pregunta lo siguiente: ¿la divinidad murió en la cruz? Ellos te responderán que, no, que la divinidad se apartó de él cuando comenzó a ocurrir la muerte. Entonces nosotros concluimos. Si la divinidad se apartó de él al momento de morir, quien murió fue solo un hombre. Usted le puede contestar a cualquier cristiano con esta conclusión y le puede pedir explicación según el argumento de Tertuliano, porque sabemos que según su doctrina de la doble naturaleza de Jesús, al apartarse la divinidad, queda el hombre, por lo tanto un hombre tuvo suficientes méritos para expiar los pecados de toda la humanidad, Jesucristo o Yeshua Mashiach hombre. En honor a la verdad, aunque Tertuliano habla de la unidad de la Trinidad siguiendo lo que había enseñado Teófilo de Antioquía, su concepto del Hijo es totalmente diferente al concepto actual de la Trinidad. Él afirma que el Hijo es una persona separada y distinta al Padre, no eterna, no omnisciente como enseña la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo explica Tertuliano esto? Él usa el término economía divina, para explicar su concepto del Hijo diferente al Padre. ¿Qué es economía divina para Tertuliano? Vamos a tratar de explicar a Tertuliano,
Él decía, los asuntos del reino de Dios no solamente son tratados por el Padre, sino que también son tratados por el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, que el Hijo administra los bienes de Dios según la voluntad de Dios. El Padre lo decidía así, y si así fuese su voluntad, podía darle parte de su reino y su monarquía, sin que eso significara la destrucción de la monarquía del Padre. Para explicar esta relación, Tertuliano usó dos palabras técnicas que mostraban la diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Cuáles eran estas dos palabras técnicas? Sustancia y persona. Ojo con estos conceptos, que van a ser definitivos en el dogma trinitario. Para Tertuliano, sustancia no es sustancia química como nosotros conocemos. Recuerde que Tertuliano era abogado. Para Tertuliano, sustancia era un principio legal, y este principio legal es el reino de Dios, el imperio de Dios. Por lo tanto, esa sustancia de Dios que es su reino, Dios la puede compartir con otra persona sin que esto afecte su sustancia, el reino. Vamos a ilustrar un ejemplo para tratar de entender a Tertuliano. Imagínese un rey que domina determinadas regiones. Esas regiones donde el rey domina es su sustancia, el reino, poder, dominio y autoridad. Para ese rey que está en esas regiones, si él quiere puede dividir su reino en varias partes, y poner a varias personas para que administren ciertas áreas. Esas personas que le administran al rey esas áreas, son independientes del rey, pero están unidas a él. No son el rey pero están en íntima relación con el rey. Cuando el monarca delega autoridad en estas personas está entregando parte de su sustancia, de su reino, de su dominio, pero no deja de ser el rey único. ¿Quién es entonces Jesús para Tertuliano? Una persona a la cual el Dios único entrega una parte de su sustancia, de su reino. El hecho de que Jesús tenga parte de la sustancia de Dios, no lo hace Dios, pero sí lo une a Dios, porque Él no puede hacer otra cosa que la voluntad del Padre. Entonces sustancia y persona para Tertuliano, no podemos verlo en sentido sobrenatural o metafísico, sino en términos legales. Según Tertuliano, el Padre, el Hijo y el Espíritu comparten una misma sustancia, un mismo reino, una misma economía divina, pero al mismo tiempo son personas legalmente diferentes, no genéticamente de la misma sustancia química del Padre. ¿Y sería por esto que, este Padre de la Iglesia no fue canonizado? Quizás fue esa la causa. Hay un solo Dios, decía Tertuliano bajo el nombre del Padre, en perfecta unidad con el Hijo y el Espíritu, a quien el Padre comisiona ciertas tareas en la economía divina, como persona jurídica que administran una misma sustancia que no puede ser dividida ni fragmentada. Este era el pensamiento de Tertuliano. Recordemos que estamos a mediados del tercer siglo, y aún no vemos Trinidad, definida en toda su extensión y concepto. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos otro padre apologista gentil cristiano. Parte 23. Clemente de Alejandría. Saludos a todos. Salom. Elisá ben Medahim.